está Cristian Pablo Sperati, nuestro profe. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¡Bravo! ¡Hola, profe! Mimos. Muchas gracias. Gracias por venir y bueno. Qué por flaco llegar a que casa. estás. ¿Eh? Qué flaco que estás. Dioso, Gracias. muy dioso. Ahí Muchos está. me repiten lo mismo. Estamos, Marcelín, ¿estamos ok? ¿Estamos? Ok, perfecto. ¿Suena bien? Ah, perfecto. Bueno, ¿Cómo andan, profe, chicos? tema importante, la UNESCO, los miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Fíjate vos, qué bárbaro, porque todo se prolonga allí. Bueno, comencemos. Bueno, la importancia de hablar de esto, ¿no? Sí, que haya acá en la Argentina el 2 de mayo es el día acá nacional relacionado a esto. Pero está bueno que haya fechas conmemorativas justamente para ponernos a reflexionar un poco. A principio de año, o sea, a final del año, para ver qué evolución, evaluación o involución relacional dentro de las escuelas van pasando. No tenemos muchos datos. De hecho, ahora, en relación a esto, con la Defensoría del Pueblo, vamos a empezar a trabajar algunos aspectos para poder recibir y recepcionar información. Mirá qué porque no hay importante. mucha, exactamente, porque uno dice, bueno, ¿cómo trabajar para abordarla en un trabajo serio? Nosotros necesitamos elementos científicos, y el primer elemento científico es la observación y registro de lo que pasa. Si no sabemos lo que pasa, bueno, la organización no gubernamental de Bullying Sin Fronteras tiene algún registro y habla de que se ha aumentado un 20% del año 2019 al 2022, ahora hasta junio, casi 15.000 casos registrados. O sea, pongo en duda eso porque el registro, cuál es el porcentaje que falta registrar, no lo sabemos. Pero para tener un número específico, para ver números, ¿viste? Porque sí, pasa, no sé, uno cada tanto. Sí. 15.000 casos en un año, se supone que a grado entero, un grupo de personas, suponemos entre 20 y 30 personas, que incluye también a docentes, a adultos que rodean a ese curso donde se ejerce esa violencia, está al tanto de esto. Estamos hablando de casi 500.000 de personas que atraviesan un caso durante un año. O sea, no es poca cosa, insisto, casos registrados. Por lo tanto, debe haber muchos más, porque lo que llega, como les digo, siempre es el final del recorrido, que es la patología. Al fin y al cabo, esto del bullying y el ciberbullying es la patología relacional, yo digo la enfermedad relacional de la escuela. Es una enfermedad. Por eso uno tiene que promover un hábito saludable para no llegar, o los casos que lleguen sean los menores. Pero es una forma enferma de conectarnos en uno con el otro. Cuando hablamos de bullying, se relaciona a las adolescencias, digo, a la escuela, al ámbito escolar, siempre, ¿no? Es niñez, primera infancia, preadolescencia y adolescencia. Cuando después hablamos de en adultos ya estamos hablando de otro, violencia personal, interpersonal, violencia de género, moving o acoso laboral. Okay. Por eso cuando hablamos de bullying, ciberbullying, hablamos hasta los 17, 18 años. O sea, ahí es el cerco etario. Que se da en la escuela o puede ser en una plaza. Sí, también en donde haya chicos y se estén vinculando. Puede ser en un club, en un club, en una iglesia, exactamente. En el barrio, también. A plantear en estos términos, el que recibe bullying y el que bullyinea. Sí. ¿Qué papel juega cada quien, digamos, en este caso? Bueno, para entender esas diferencias. Siempre intentemos entender que es un mundo de los niños y los adolescentes. Por lo tanto, no podemos ejercer el mismo juicio de valor que si fuésemos adultos, porque la comprensión vincular, relacional, es muy distinta. Vamos a empezar a definir que el bullying no es cualquier conducta violenta. O sea, si yo me agarré a las piñas, le dije algo, eso es una conducta violenta, que es disfuncional y que hay que corregir. Pero eso no constituye per se bullying, ¿está? Porque si no dice, no, porque yo me agarré, yo ya tengo, sí, me pasó esto. Bueno, eso no constituye. Otra de las aristas importantes es la repetición en el tiempo, ¿sí? Tiene que repetirse entre 3 meses y 6 meses, más o menos es el rango de tiempo, de lapso de tiempo donde uno entiende que ya es una patología, no es que una persona se levantó malhumorado, o que, bueno, no le gustó que lo cargaran por el equipo. ¿Pero el que ejerce o el que es víctima? No, en ambos casos, porque, insisto, es una patología vincular, relacional, no es formulación. Es una forma de entender las relaciones humanas para los chicos. Y fíjense que cuando uno habla, las disfuncionalidades pasan en ambos lados. Yo digo más que en ambos lados, en todos los sectores, porque está aquel que hostiga o los que hostigan,
aquel que es víctima, los que son víctimas, y después están las barras, entre comillas, de los dos lugares. Claro, Aquel que que están ahí y alienta, se ríen. el que Sí. alienta al que hostiga porque no se anima a hostigar, y aquel que es el socio silencioso, que a quien nosotros tratamos siempre de empoderar para que aquel que se siente identificado con la víctima y que para no ser esa persona víctima termina entendiendo que en el juego de roles, bueno, el chivo expiatorio será esa persona y no me corresponde a mí. Entonces, zafo. Por ahora estoy zafando. A veces hay un montón de aristas, ¿no? Entonces, fíjense que es cada uno va encontrando su rol. Eso se llama teoría de la dinámica de grupo. Va encontrando su rol. Y después están los espectadores, que en su gran mayoría son los adultos, que o minimizan o ningunean o dicen, bueno, son los chicos que están formando su carácter. Que Claro. suena mucho de las discusiones que, sí, le dijo algo, pero no es tan así, papá. No es tan así, mamá. Y sí es tan así, porque si no, no terminarían con el ojo morado, con un montón de situaciones internas, porque entendamos que los chicos en esas edades están construyendo su aparato psíquico, y lo que parece una cosa de chicos menor, termina después, es el germen para situaciones patológicas relacionales de la persona adulta. Y como le digo, miren, a veces uno dice, che, el que hostiga es permanentemente hostigador. Bueno, nosotros nos encontramos muchas veces que el que hostiga, muchas veces, no puedo cuantificar eso, pero sí en los casos que es hostigador en un espacio, en este caso en el club, o en la escuela, es hostigado en su barrio o en su familia. Como que traslada eso. Está haciendo una especie de procesos catárticos donde, bueno, se transforma. Y es más, a veces cuando uno empieza a desarrollar la charla con estos chicos, ven a quien bulinea, mal expresado, a quien hostiga, lo ve como en forma de espejo. Y dice, yo siento que esa persona soy yo, y el rol que está interpretando es aquel adulto que lo hostiga en su casa o en el barrio. Entonces, fíjense así tan claramente. Sí, después de haber... Sí, siente, cuando uno empieza a trabajar la empatía... Empieza a hacer un proceso, claro. Tenemos que, son formas de trabajar empatía, ponerse en el lugar de otro. Entonces cuando uno, sí, yo entiendo, porque a mí me pasa en tal lado. Claro, ahí cuando empezás a estirar de ahí, ¿y en qué Claro. lado, en qué momento, con quién, en qué horario, en qué situaciones? Entonces uno empieza a desarrollar y le devuelve en espejo, porque en esto no hay que ser hay que devolver en espejo lo que te está diciendo y terminan reconociendo. Sí, soy yo, sí, yo soy el mismo que lo que está pasando acá entonces uno cuando empieza a trabajar en esos espacios, para no... A ver, yo entiendo que el tema vieron que cuando hablábamos de los paros y de la cantidad de horas y que terminamos ahora el 23 de diciembre y todo eso, es porque es como que siempre nos falta tiempo, estamos corriendo atrás, falta tiempo, agitado el sistema educativo por eso. Entonces les estamos pidiendo a las escuelas y a las familias que se acerquen los primeros meses del año para trabajar esto, porque estamos viendo un montón de casos, y en escuela pública y en escuelas privadas que estoy trabajando ahora, justamente por estas cosas, no podemos entender. En Río Negro se dio el caso de una señora que quiso hacer justicia por mano propia y como veía que le ejercían bullying a su hijo, entonces aparece en el curso y le dice, vos sos el que hostigás a mi hijo, y lo ataca físicamente. Hemos leído incluso algunos de los mensajes donde muchas personas dicen, si le hacen eso a mi hijo o a mi hija, yo actúo de la misma manera. Es Vos difícil, como profesional, es difícil aborda no ponerse en ese lugar y decir y juzgar acá y decir yo no lo hubiese hecho. La verdad, tengo que decirlo desde los lugares a donde estoy, como profesional que interviene y como adulto que tiene hijos y trabaja con adolescentes. Sinceramente, porque uno ve esta foto, esta imagen, pero lo que se está perdiendo es la cantidad de días y meses en el cual el hijo de esta persona fue castigado, hostigado, insultado, ninguneado. Eso no lo ves. Si estuviese filmándolo, si eso hubiese una filmación, hubiese dicho, sí, con razón, ¿y cómo no lo hizo antes? Entonces, a ver, empecemos por eso. Intentemos no juzgar esto. El acto no estuvo bien. Eso está claro, ¿no? Porque lo que siempre intentamos es decir, si queremos quitar la espiral de violencia, bueno, la reacción no tiene que ser esta. Ahora... Te quería preguntar por el Dale. adulto. Cuando en esta cosa como dice, bueno, voy y le hago... Pero de alguna manera el fin final siempre tiene que ser que lo resuelvan finalmente los chicos. Más allá de una tutela, de un trabajo profesional, pero
lo tienen que comprender, porque si no lo bueno, comprenden... está bueno Claro. la diferencia. Lo Sí. tienen que comprender y trabajar, pero la Sí. resolución es de adultos. Sí, Porque pero digo, claro. no hay chance, digamos, que el chico haga el aprendizaje si no es si no hay un acompañamiento del adulto en su círculo familiar y en Sí, el sí, escolar. sí. No hay Sí, chance, sí, sí. no hay chance. Uno trabaja vincularmente y hace trabajos de grupo con dinámicas de grupo y vos ves que trabajan bárbaro y terminan y después salen de ese espacio y vuelven a beber de ese agua tóxica, y cuando intervienen en otro espacio pasa lo mismo. O sea, la resolución, aunque cueste, es solo de los adultos. Los chicos deben hacer el ejercicio Claro. de aprender y de vincularse. Por supuesto que no es lo mismo a los 10 años que a los 18, ¿no? A los 17, ¿sí? Hay que entender las diferencias etarias, pero la resolución siempre es del adulto. Y los casos que se llegan los venimos trabajando hace tanto que uno repite y ya me aburro y yo me canso de mí mismo, con razón estoy como estoy, pero la verdad es que estas cosas no surgen de un día para el otro. Y cuando llegamos a la escuela, y estoy hablando de escuelas públicas y de escuelas privadas, ¿no? Donde una de las docentes, la superiora le dice recomienda al papá que ¿por qué no le das al nene una pastillita como la que tomo yo a la noche para que esté tranquilo? Y uno tiene que respirar profundo si está a cargo de una institución educativa, escuela privada, ¿no? O sea, estamos hablando de casos que no puede ser que te pasa. Sí, están pasando. Entonces, que hacen intervenciones profesionales sin estar, medicalizan a los chicos o diagnostican, ¿no? Nos encontramos... Pero es que grave no, eso, porque además sin estar preparados para eso. Y bueno, entonces cuando decimos... Pero para sacarse el problema de encima. Claro. Porque escuchan, porque ven... Sí, claro, es ningunear, entonces es un problema de la familia. El chico tiene el trastorno, ¿no? Perdón, profe, mirá Sí. este dato que aporta aquí Belén. Los estudiantes consideran en un 45,4% que su profesor no hace nada ante el bullying y en un 61,7% que su centro escolar tampoco. Esto es un número fuerte. Sí, y yo te digo que no sé cuántos no se han animado a contestar eso. Yo insisto que es al revés. Son muy pocos los casos en los cuales las instituciones hacen el abordaje integral. Porque llamar al gabinete psicopedagógico es llamar al 911 o al 107. Interviene en la circunstancia en determinado momento y después deja un protocolo de actuación, y el seguimiento es difícil hacerlo en todas las escuelas. Entonces se termina ahí. Convoco a los padres en una reunión donde cuento las cosas, convoco al gabinete y hago una jornada con los chicos. Se terminó. No alcanza con eso. Es una dinámica permanente de observación en el grupo. Si ya saben, cuando hablamos con los docentes y empezamos... No sé, ustedes nunca se dieron cuenta de los grupos cómo están determinados. Es dinámica de grupo. Claro. Yo creo que tienen ellos cuando estudian teoría dinámica de grupo. Fíjense cómo son cuando Es el comportamiento, ¿no? Exactamente. Hay datos que te están llamando la atención y dejemos de echarle la culpa, porque esto me encuentro incluso en consultorio de los papás que tienen chicos que son víctimas, ¿no? Que digo, hoy son víctimas, ojo, que mañana pueden convertirse a su vez exactamente en victimarios. Por eso hay que tener mucho cuidado y observación. Me dice, bueno, profe, ¿por qué no? Yo necesito que trabajes autoestima, fortalecer Claro. autoestima. Y entonces yo los entiendo otra vez, no los juzgo, entiendo, pero también tengo que hacer la aclaración. Acá no es como la pollera corta, la autoestima corta. Y porque tiene autoestima corta lo agarramos de máquina y le hacemos doler. Claro. La cuestión clara es que en ningún lugar, tengas la autoestima que tengas, sos pasible de víctima de violencia verbal, física o de discriminación. O sea, esa la matriz es, Sí, no la importa. máxima. No importa si vos tenés autoestima baja, alta. Sí, no tienen por qué. no debe pasar. No tienen por qué ser Entonces, víctima cuando de... entendamos esto, que el problema no es la autoestima, la barra pollera corta para ser víctima de algo, podemos empezar a trabajar. Claro, ahora fíjense que la autoestima baja, como decimos, no pasa solo en la persona que es víctima. El victimario procesa su autoestima baja, exactamente, como les dije, a través del espejo de quien es victimario, y de esa manera se va fortaleciendo. Alimentado por las risas, por la complicidad. Y va retroalimentando con las imágenes del adulto o de la otra persona que es victimario suyo. Es una especie de cadena, y hasta a veces se encuentran repitiendo las mismas palabras que les dicen sus papás. Pero que si sos un tal y Claro. no son palabras que un chico a los 12 años va a decir si no ha escuchado de un adulto. Entonces, insisto, los dos son
procesos de autoestima que hay que trabajar. Y de los dos estamos en el mismo espacio. Por eso a veces se convierten se transforman y toman el papel de víctima y de victimario. Entonces, cuando uno empieza a ver que todos podemos pasar por el mismo espacio, que todos podemos cumplir los mismos roles, de ser el vivo que apoya al que está haciendo bullying, o ser el vivo que se calla para no ser víctima, todos podemos ir, porque ¿qué pasa? La dinámica de grupo, una vez que vos cambiás la ficha, que esto es lo que hacen generalmente. Bueno, este es problemático, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al B, al C? O de última, cambialo de escuela, que le hace bien. Entonces, ¿vos qué haces? Cambiás este alfil, pero no importa, porque la dinámica vuelve a moverse. Sistema. Exactamente. Cambia de línea. Es una enfermedad sistémica. Sí, claro. No es el problema del chico que recibe ni el chico que hace. Claro, no se resuelve el problema de Ese fondo, rol lo va a digamos. cumplir otro Y otra. por Cambiando supuesto. peón por peón, digamos. Exactamente, sí, así funciona. Y otra vez, y los agentes patógenos, miren cómo estoy hablando como si fuese un médico, qué chanta que estoy siendo. Pero son los adultos que con la mirada y ninguneando el sistema permiten que se fortalezcan esas enfermedades. avalan. Porque los chicos, exactamente, porque los chicos que están haciendo el hostigamiento hacen observación, son más vivos que los grandes. Entonces se dan cuenta cuando el profe se dio cuenta y se hizo el tonto. Claro. Y ahí Y ya habilitado, está, habilitó. habilitado. Exactamente. Levantó la fíjate, bandera. exactamente. Y eso es otra vez, cuando uno hace observación en el aula, simplemente estar sentado y viendo lo que hacen, y ya Profe, uno va dando cuenta. Tenemos a la persona que hostiga, el hostigado / hostigada, y esa persona que, digamos, que se ríe. ¿Por qué no querría decir, che, pará, aflojá? ¿Por qué no? Puede ser que no sepa, puede ser, como les dije, que tenga miedo de ser esa persona el chivo expiatorio. Entonces, está cumpliendo un rol dentro de la dinámica del grupo. En líneas generales, el miedo es la emoción primaria que transita ahí. Entonces, si yo soy el que bulineo, a mí no me van a bulinear. Claro. Si por supuesto, la víctima es la víctima. El resto, el que hace el silencio cómplice, que es donde nosotros hacemos el abordaje lo hacemos ahí. Cuando uno, porque, insisto, con teoría de dinámica de grupo, cuando uno hace que la manada empiece a hablar, a observar que la conducta no es buena y hacer esa objeción, mirá, si lastima no es gracioso, 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 entonces a esa persona que es el que hostigaba empieza a entender que ya no es los 5 grandes del buen humor contra 2 o 3. Claro. Ya el resto que no hablaba empieza a fortalecer y modifica la dinámica del grupo. Ahora, no Y reírse, deshabilita eso también. Cristian, Empieza a deshabilitar, pero perdón, porque no me olvido, si no yo ya estoy grande, Manu. ¿Qué pasa? Estoy muy grande. ¿Qué pasa? Que los papás cuando hacemos reuniones dicen, pero bueno, tienen que fortalecer el carácter. En la vida no va para, bueno, pero que no entienden que los chicos aún no tienen las herramientas para discernir si lo que están haciendo es algo que va a fortalecer su carácter. Pero además No es tremendo entienden. porque lo que estás planteando, Cristian, parece una muestra chiquita de lo que después pasa en lo macro, a nivel social. Por fin alguien inteligente en la mesa, Dios mío. ¿Viste? Sí. No. ¿Cómo Claro, se notó la otra vez? Se traslada, sí. Sí, yo te digo que es de la sociedad lo que vos ves acá. No es ni más de lo es que una pasa. muestra. Exactamente. Y otra cosa que les hablo a los papás. No, bueno, o sea, eso tiene que venir a ser amigos. No, es un error conceptual tremendo. Los chicos no tienen la obligación de ir a la escuela a ser amigos. ¿Quién les dijo que eso? ¿De qué lugar creen tenés ustedes que sociabilizar. Ahí es otra cosa. Ah. Sociabilizar es una cosa. Andar a ser amigos es otra. Es otra. La construcción es como decir, andá y enamorate. Andá y la construcción Bueno, de pero la a veces amistad. esa actitud de ser solitario dentro del curso, dentro del patio, no me quiero juntar con aquellos, prefiero estar en un rincón solo, se da para no meterse y no seguir sufriendo el daño que viene siendo de ser la propia víctima. Sí, claro, es un método de defensa. Me aíslo para que no me pase nada. Sí, ¿Y es un cómo se mecanismo da de cuenta defensa. en casa que su hijo, su hija está pasando por eso, digamos, por el Bueno, hostigamiento? es una buena pregunta porque hay distintos factores. Algunos que son mucho más visibles, que es la pérdida de apetito. Por supuesto que cada vez que le nombrás de la escuela y sobre todo los fines de semana cuando se acerca el día lunes, es cuando más signos y síntomas uno puede ver. Fiebre sin saber por qué, necesidad de ir al baño permanentemente, que se queda hasta tarde y no se quiere levantar. A veces se confunden eso, ¿no? Y negación permanente. Por supuesto también cuando vos los vas a buscar
O cuando vienen, ¿cómo salen? ¿Cómo salen? Si vos los ves que están colorados, angustiados, que son los últimos. Bueno, son procesos de observación que tiene que hacer la familia. Si no lo viene haciendo, algo está pasando. Si no viene hablando, no viene dialogando. Si no habla, por ejemplo, que te enterás que hay cumpleaños o jornadas y no participa, son llamados de atención. A ver, no es para salir corriendo y decir, ay, mi hijo es víctima. No, pero es un llamado. Muy bien, Manu, qué linda mesa hoy. Hoy, la verdad, me da gusto venir los jueves, porque la mesa de los jueves es maravillosa, es la mesa de los galanes. Así que es cierto, para empezar a preguntar. Y mira, pasa también de los chicos que como mecanismo de defensa inventan amigos. Que dice, pero yo le pregunto y son amigos, y son amigos, y son amigos de esta persona, de esta persona, de esta persona, me lo nombra siempre y resulta que es la persona que lo hostiga. Bien. Pero me nombra que es amigo, que lo va a invitar al cumpleaños, y cuando no le invita al cumpleaños preguntás por qué, vas a la escuela y te das cuenta que el chico que lo hostiga en realidad no lo registra. Pero el mecanismo de defensa es decir, papá, no, mamá, yo sí, porque te da vergüenza decir en casa, pongámonos en esas edades, 10, 11 años, me da vergüenza decir que a mí me pegan. Que me molestan. Sí, me molestan. Que no me defiendo. Exactamente. Lo que más duele es el orgullo de decir, vos tenés que defenderte. Claro, pero no te entonces, dejes pisotear. y ahí te lo pregunto, haciendo un escenario hipotético, te lo pregunto desde el lado de la víctima. Hoy, jueves, mañana tengo clases. No quiero ir porque me hostigan. ¿Qué tengo que hacer como víctima? Hablar. O como padre. Hablar. Pero lo pregunto como pero víctima, también hay que ver si te dan el lugar. Pero porque a lo mejor no como encontrás. víctima, porque capaz que los adultos no hicieron nada hasta ese momento. Por eso vieron que es un problema de adultos, porque lo que vos estás contando es maravilloso. Porque si, ¿cómo voy a hablar si yo cada vez que le digo algo, la seño me dice, ay, por esa pavada te vas a enojar? Si él siempre, a todo el mundo les dice el gordito tal o la gordita tal. ¿Qué? Otra de las cosas. Sí, naturalizando lo que no está bien. Bueno, pero, a ver, otra vez, el tema de la tolerancia. ¿Con qué vos te divertís y con qué a él le gusta o no? Ejemplo, a mí de chiquito me cargaban no por el pelo rubio que tengo, no por los ojos verdes que tengo maravilloso, no por el físico esbelto. ¿Por qué me cargaban a mí? Cállense la boca. Claro, porque tengo la cara para atrás. Entonces, ¿qué se...? Chicos, basta de risa. Están haciendo bullying acá. Me parece, entonces, a mí también. Bueno, a mí también. Y cara con acento, con todas estas cosas, ¿no? Yo tengo el sinfín de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Como a mí, sí me importa. Que uno se defiende de esa manera, que duele, por supuesto que sí, pero ya entras en un mecanismo de defensa donde ya pierde gracia lo que están haciendo. Entonces, como al perder efecto, eso se diluye. Ahora, que a mí no me afecte tanto como le afecta a otra persona, no valida a esa persona que molesta al otro. Por eso les decía, se plantean estas cosas, pero mira, a mí muchas veces me dijeron gordo y yo nunca, bueno, vos tuviste la suerte. Pero claro, tenemos eso de juzgar las cosas desde nuestra realidad. Te pregunto algo, por ejemplo, a ver, totalmente se me ocurrió así y lo tiro, ¿no? Por ejemplo, lo que es el autohumor, por ejemplo, vos decías la nariz. Entonces, por ejemplo, Pipa es Pipa y a partir de ahí es como que de alguna manera también él se desarticula a partir del asumirse y ya está. Ya mirá, si me lo digo yo, no me va a molestar que me lo digas vos. Por ejemplo, digo, cosas que enseñaba papá, digamos, que tenés, bueno, también defender. Es un mecanismo de defensa. Claro, sí, claro. El humor es un mecanismo de defensa. Humor. Lo que pasa es que también, otra vez, esconde situaciones complejas, porque a veces yo disfrazo con el humor cosas que me duelen. Bien, Por eso siempre digo lo mismo. Depende si es genuino o no. Exactamente, porque aprendí, porque como él se ríe, yo voy a hacer lo mismo. Pero vos después, cuando pasa eso, terminás llorando en el rincón, como dice él, no, en el recreo no me acerco por las dudas, porque yo ya está. Yo pensé que a mí me decían, aparte, viste, como los tiburones, huelen cuando no es genuino. Lo sé. A ver, pero insisto, estamos hablando de chicos que no tienen a veces noción de lo que está pasando. O sea, que no tienen control de lo que están haciendo. Piensan que es normal lo que le están haciendo. Exactamente, porque lo han vivido. Claro, porque no tienen otra experiencia. O que en su barrio se manejan de esa manera y es la forma en que nos comunicamos. Entonces, ¿quién es la persona o las personas que tienen que intervenir y poner un stop? Como digo, frenemos, semáforo en rojo, charlemos sobre esto. ¿Quién tiene que hacer para que ese proceso que es inconsciente, relacional, inconsciente, sea consciente? ¿Quién? Los adultos que están ahí. El asistente escolar, los docentes que están, bueno, y las familias que lo pueden ver en el cumple, cuando lo invitan a algún cumple, que pueden ver que tienen actitudes que son de una persona que se aísla y decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Es genuino lo que está haciendo? Digo, que sí, él generalmente su forma de ser es esa, no le gusta jugar esto, entonces hace, o realmente lo que está haciendo es un mecanismo de defensa que el viejo lo obliga, o la mamá o la familia,
familia lo obliga a ir para sociabilizar Mm. y encima que le cuesta, lo lastiman. Pongámonos en ese espacio, es venir a trabajar a un lugar donde permanentemente me siento que estoy pagando derecho de piso. Claro. Y que la verdad estoy pasándola mal, dolor No, de panza la verdad no tengo permanente. ganas. Viene y me dice, ¿qué te compraste? ¿Un alfajor? Bueno, a ver qué me das a mí, che, llévame la mochila ya al aula. ¿Qué trajiste? No traje lápiz, vení, dame, tenés que... Todo el día así en una situación de violencia. No, ¿Cómo, imposible. Sí, ¿Cómo imposible. creen Y que la además psique de un el chico puede estar? tema de las redes sociales también, que hoy no hay descanso. Eso es lo que porque pasó. Antes a lo mejor quedaba en la escuela y se terminaba y tenías como un cierto Exactamente. descanso, por decirlo de alguna manera, pero hoy puede ser todo el día. Eso es lo que viene dentro de lo que llamamos de las redes sociales, lo que termina siendo hoy potencia lo patológico. Hoy lo patológico se potencia con el ciberacoso. Ujú. Es tremendo. O sea, es el bullying en 24/7 por Sí, 365 sí. días. Entonces, es esas situaciones que yo invito a la audiencia a que se pongan en lugar de cuando estaba en cuarto, quinto, sexto grado y era victimario o veía lo que estaba pasando, cómo pasaban esas 5 horas. 5 horas insoportables, porque además vas a un lugar a donde generalmente no te gusta ir, que es, a mí estudiar no me gusta, menos, o sea, le sumo a eso, le sumo que la gente que me rodea, que supuestamente tiene que ser mi amigo, porque yo voy a la escuela a ser amigos, Claro. ¿viste? Yo digo, no, sociabilizar sí, yo necesito respeto, con el respeto ya me basta y me sobra, ser compañero, ya con eso me basta y me sobra, somos compañeros en este espacio, ¿tá? Entonces, como tengo la obligación de hacer amigos, mis viejos me van a matar cuando vayan y se enteren que encima me sacan la merienda y que además no, yo no le voy a decir que me agarraron en el baño y me pegaron. ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Con qué cara le digo? ¡Hacete hombre! Y vos empoderate, sos mujer, ¿cómo no te empoderás? Qué bárbaro. No, duele Qué bárbaro. bastante, Sí. duele, lastima. Dice qué personaje que Clara que la tiene. Explicó perfectamente todo como resumen de su clase en la presente jornada. Gracias, profe. Muchas Un aplauso. Gracias. Cristian Pablo Esperanti. Ahí Por está el favor. aplauso de Besos a Marcelito todos. Saco. Allí. Qué linda clase, ¿eh? Y esto hay que hacerlo más seguido Sí, para que la gente sí, entienda. sí. Seguramente aquellos que estarán escuchando le habrán servido muchísimo esto. Gracias, Muchas profe. gracias, chicos. Muchas gracias.